Los objetivos para este trabajo será el explicar qué es el tejido conectivo y su composición, explicar qué es el colágeno y los tipos existentes, explicar qué es la elastina, dar a conocer las colagenopatías más frecuentes y relacionar el déficit del colágeno con las alteraciones en la voz. Bueno, para contextualizar hablaremos del tejido conectivo. El tejido conectivo es aquel que logra establecer la conexión con los demás tejidos del cuerpo y que a su vez sirve de soporte a las diferentes estructuras del cuerpo. Este es un tejido rico en fibras y a su vez es de abundante sustancia intercelular. Se compone principalmente de células y de una matriz extracelular. Las células, que son todas aquellas que se pueden ver en la imagen, son las que representan alrededor del 20% del volumen total del tejido conectivo y que se dividen en células fijas y células libres. Luego tenemos la matriz extracelular, la cual se encuentra formada por una sustancia fundamental y por fibras, las cuales también se pueden apreciar al costado de la imagen. La matriz celular es el medio en el que van a crecer, vivir y desplazarse las células. Luego tenemos las funciones del tejido conectivo. En primer lugar está la función de conexión, que es la que permite mantener unidas las diferentes estructuras. Está la función de sostén, que genera un soporte gracias a los huesos, cartílagos, tendones, entre otras estructuras. Está la función de transporte, la cual actúa como un intermediario entre el intercambio de nutrientes y productos metabólicos entre los distintos tejidos y el sistema circulatorio del cuerpo. Luego tenemos la función de defensa, en donde hay células que van a estar implicadas en la respuesta de tipo inmune y que a su vez van a ayudar a la defensa y la protección del cuerpo. Y por último está la función de reserva energética, que es una función metabólica que permite el almacenamiento de grasas en el tejido adiposo. ¿Qué es la elastina? Bueno, la elastina es una molécula de tipo proteica, que va a conferir elasticidad a los diferentes tejidos, siendo el componente principal de las fibras elásticas. Esta elastina, esta molécula, es la responsable de que la piel tenga la capacidad elástica para poder volver a su forma luego de sufrir alguna situación de elasticidad o de estirarse. ¿Ya? En la imagen se puede apreciar cómo la fibra elástica se encuentra en reposo y cuáles son cómo se encuentra al momento de sufrir un estiramiento, ¿cierto? O al sufrir alguna actividad que le permite salir de su situación de reposo y luego vuelve a la situación de relajo. Bueno, esta elastina se encuentra en la dermis, que es la capa intermedia de la piel. Está formada en un 95% de colágeno, en un 3% de elastina y el resto se encuentran constituidos de vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, entre otras. ¿Ya? Todo lo que nombré anteriormente es la composición de la dermis. Y por ende, una disminución de la elastina es la que va a provocar las arrugas, la flacidez, la piel seca, entre otras características. Ahora, ¿qué es el colágeno? Sabemos que el colágeno es una proteína esencial, la cual es producida en grandes cantidades por nuestro cuerpo. Esta proteína es indispensable para la elasticidad de los tejidos y su misma regeneración. Su función va a ser mantener unidas las diferentes estructuras de nuestro organismo, a la cual le va a proporcionar dureza, resistencia y firmeza a los tejidos, a través de los diferentes tipos de tejidos que se encuentran en nuestro cuerpo, ya sea el tejido adiposo, el cartilaginoso, tejido óseo, sanguíneo. Ya, de esta forma identificaremos que el colágeno va a estar presente en la composición ya sea de los huesos, ligamentos, cartílagos, la piel y los tendones. En la imagen se observa
las fibras de colágeno vistas con el microscopio electrónico y en mayor detalle en esta sección sobre cómo se compone la fibra del colágeno desde la cadena de aminoácidos. Ahora bien, la síntesis del colágeno. Esta fase previa a la formación del colágeno se sabe que se da de manera intracelular. Esto va a ocurrir cuando las series de 3 aminoácidos se ensamblen en tándem. ¿Qué quiere decir esto? Que se ubica uno al lado del otro, ¿ya? De manera que van a formar las cadenas de polipéptidos, que son más conocidas como cadenas alfa, las que se van a unir a través de los puentes de hidrógeno. ¿Cómo se forma el colágeno? Bueno, cada una de estas cadenas que nombré anteriormente son sintetizadas por los ribosomas que se van a encontrar en el retículo endoplasmático, como se observa en esta parte. Luego se van a traslocar o trasladar al lumen en forma de procadenas alfas, ya que presentan aminoácidos adicionales en sus extremos amino y carboxilo. Luego la hidroxilación de estos residuos de prolina y lisina serán glucosilados en el aparato de Golgi. Acá se trasladaron al lumen y luego pasan al aparato de Golgi. La hidroxilación es útil para formar estos puentes de hidrógeno, los cuales están encargados de estabilizar la superhélice. Luego, los propéptidos se degradan y se convierten en moléculas de tropocolágeno, las cuales se asociarán en el espacio extracelular formando las fibras del colágeno. Acá tenemos la eliminación de las cadenas terminales para que se forme la molécula del colágeno, y luego estas se van a ensamblar junto a las otras moléculas para así formar las fibrillas de colágeno y finalmente una fibra de colágeno. Ya, existen diferentes tipos de colágeno. Todas las proteínas se producen de acuerdo a una secuencia genética que es concreta y que por ende va a determinar las secuencias de aminoácidos que van a crear a la proteína. Por ende, el término colágeno hace alusión a toda una familia de moléculas que es de naturaleza proteica, que es muy estrechamente relacionada, ¿ya? Pero que genéticamente son diferentes. Por ende, las fibras de colágeno van a estar formadas por una combinación de diferentes cadenas de aminoácidos. Pero cada una de estas cadenas de aminoácidos va a estar codificada por genes diferentes. Por ende, existen los diferentes tipos de colágeno. Bueno, esto es lo que va a dar lugar a varios tipos de colágeno, como ya lo mencioné, y cada uno va a poseer características concretas. En la imagen se pueden apreciar diferentes tipos de colágeno. Se habla de que existen alrededor de entre 24 y 26 tipos, pero los más comunes o los que se encuentran en mayor proporción son del tipo 1 al tipo 5. El tipo 1 son las fibras más gruesas de todas. Ya esta se ubica en la dermis, hueso, tendón y córnea. Y presenta como función principal una resistencia al estiramiento. El tipo 2 son fibras más finas, ya que se encuentran localizadas en cartílagos y humor vítreo del ojo. Y presenta como función principal una resistencia a la presión intermitente. El tipo 3 corresponde a las fibrillas de la reticulina, es decir, a las fibras reticulares. Se localiza en el tejido conjuntivo laxo y las paredes de los vasos sanguíneos, entre otras estructuras, y cumple una función de sostén de los órganos expandibles. Y el tipo 4, esta forma la lámina basal que existe debajo de los epitelios y cumple una función de sostén y de filtración. Bueno, ahora hablaremos de las colagenopatías, ¿ya? Este tipo de enfermedad o de patología ocurren cuando existen defectos en la síntesis del colágeno. Las colagenopatías se definen como una serie de trastornos de tipo inflamatorios crónicos, que son de origen idiopático. Se caracterizan por presentar una alteración inmunopatológica del tejido conectivo y que va a afectar a diversos órganos y sistemas, y esta a su vez puede afectar a todo el cuerpo.
afecta principalmente al sexo femenino y a las personas jóvenes, ¿ya? Y como he mencionado anteriormente, una síntesis anormal del colágeno, y que al producirse esta síntesis anormal va a existir va a haber una variación en lo que es la matriz celular, y por ende se van a producir numerosas disfunciones en los órganos, ¿ya? Y van a existir alteraciones tales como en el sistema cardiovascular, en el sistema ocular, en la piel, va a haber una cicatrización deficiente, entre otras características, y alteraciones en las articulaciones. Bueno, la primera colagenopatía que hablaremos es la esclerodermia. ¿Qué significa esto? Hace alusión a piel dura. Ya, esta es una enfermedad inflamatoria que es crónica del tejido conectivo. Como característica principal tenemos la inflamación y la fibrosis, junto a los cambios degenerativos que se da en los vasos sanguíneos, en la piel, músculos y en los órganos internos del cuerpo. Ya en las imágenes se observa la acumulación anormal del tejido fibroso en la piel, la cual puede hacer que ésta se tensione de tal manera que los dedos se llegan a recoger y pierdan la movilidad. Es de origen desconocido, afecta entre los 30 y 50 años de edad, en una proporción de 4:1 entre mujeres y hombres. Algunos rasgos clínicos que son característicos, principalmente tenemos el acrónimo CREST, que son las siglas de las enfermedades o las características que presenta esta patología. La primera es la calcinosis, que son los depósitos de calcio en la piel. Luego tenemos el síndrome de Raynaud, que son los espasmos vasculares que se dan en respuesta ya sea al frío o al estrés. Tenemos la disfunción esofágica, ya la cual va a producir reflujo de ácido y disminución en la movilidad o motilidad del esófago. La esclerodactilia, que es el engrosamiento y tensionamiento de la piel, ya sea en las manos y en los dedos de las manos, como lo mencionaba en la diapositiva anterior. Y la telangiectasia, que es la dilatación de los capilares que causarán marcas rojas en la superficie de la piel. Ya, el segundo es el síndrome de Ehlers-Danlos, ya también llamada cutis hiperelástica. Este es un tipo de enfermedad hereditaria que va a producir una alteración genética tanto en la estructura como en la síntesis del colágeno. En este síndrome, la piel, las articulaciones y los vasos sanguíneos son los órganos que se encuentran principalmente afectados, y que por ende van a manifestarse a través de una hiperlaxitud de las articulaciones, como se aprecia en esta imagen, en donde la persona puede doblar más allá del límite del movimiento normal y por ende puede dislocarse. Y por otra parte encontramos una hiperextensibilidad de la piel, como se aprecia acá, y a su vez una diátesis hemorrágica, que sería una alteración a la coagulación. Las mutaciones genéticas son las que van a trastornar la producción del colágeno. Por ende, los genes son los que determinan cómo se van a fabricar las proteínas, incluyendo aquellas que forman el colágeno. La mayor parte de las anomalías que se han encontrado hasta el momento se deben a defectos en las enzimas encargadas en la síntesis del colágeno. Y cuando ocurran alteraciones en los genes y en el proceso de maduración, se va a producir un déficit de lisina hidroxilasa, de lisina oxidasa, de un déficit de endopeptidasas y un déficit de fibronectina. Estas son las enzimas que se encuentran, algunas de las enzimas que se encuentran encargadas de la síntesis del colágeno y las que a su vez se encuentran afectadas y que van a producir este tipo de síndrome. Luego tenemos el síndrome de Marfan. Este es un trastorno que es genético, autosómico, que es dominante y va a afectar principalmente las fibras elásticas del tejido conectivo,
el cual se va a manifestar en aquellos sistemas u órganos que posean su mayor concentración, ya sea en el cardiovascular, el esquelético, el pulmón, etcétera. Algunas características diagnósticas para este síndrome, ya sea por un familiar que tenga el diagnóstico o la misma mutación del gen FBN1, presencia del pectum excavatum o pie plano. Ya el pectum excavatum es el hundimiento en el pecho. Luego tenemos la dilatación de la aorta ascendente, como se ve en la imagen, la aorta normal y una que está inflamada. Un neumotórax espontáneo, que será el colapso del pulmón, de uno de los pulmones, y la subluxación del cristalino, que principalmente va a afectar a la visión, como muestra la imagen. Algunas manifestaciones clínicas de este síndrome: tenemos la presencia o la alteración en la talla. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a presentar un tamaño no común. ¿Ya? Luego tenemos la cifosis, que es la curvatura de la columna. Vamos a observar las fascias típicas de oligocefalia, que son los estiramientos o el tensionamiento en la piel. La aracnodactilia, que característicamente se observa sus dedos demasiado largos, que se asemejan a las patas de las arañas, por eso el nombre. También va a presentar estrías atróficas, que no se darán por el estiramiento excesivo de la piel ni por el embarazo en el caso de las mujeres. Y observaremos el paladar ojival y la misma dentadura aglutinada debido a la alteración en el paladar. Luego tenemos la cutis laxa, ¿ya? Que será de afectación hereditaria o adquirida, que va a afectar el tejido conectivo. Se va a caracterizar o se va a observar una piel abundante, flácida y que arrugada, ya que por la misma alteración del colágeno va a perder su elasticidad. Generalmente es un signo que se observa a simple vista. En quinto lugar tenemos el escorbuto. ¿Ya? Esta se denomina como una enfermedad carencial, ya que resulta del consumo insuficiente de vitamina C, que es la necesaria para que se forme el colágeno en nosotros, los seres humanos. Como se sabe que el colágeno se sintetiza de manera regular, va a depender de la hidroxilación, ya sea de los residuos de prolina y lisina en el retículo endoplasmático. Por lo tanto, las enzimas hidroxilasas requieren de ácido ascórbico, que en este caso es la vitamina C, para que funcione de manera correcta. Sin este ácido, las enzimas no podrán hidroxilar la prolina ni la lisina, la cual es indispensable para que se forme la triple hélice de las fibras de colágeno, que van a permitir que las estructuras se mantengan en su lugar. Algunos síntomas: tenemos los puntos de color púrpura oscuro en la piel, sobre todo que se observa en las piernas. Además, presencia de encías esponjosas que provocarán la caída de los dientes. También presentarán hemorragias en las encías y en la nariz. Y la alteración de la reapertura de cicatrices que ya estaban curadas y la separación de los huesos que fueron fracturados en algún momento y que se habían regenerado, vuelven a fracturarse. Ya. Por último, tenemos la enfermedad del lupus. Esta también es una enfermedad que afecta al colágeno, o que es producida por un defecto del colágeno. No es contagiosa, es de tipo idiopático, y también va a afectar a las articulaciones y a los músculos y a otros tipos de órganos del cuerpo. Ya en los pacientes es el sistema inmunitario es el que se encuentra afectado, atacando a las células y a los tejidos sanos. Esta puede deberse a una predisposición genética, aunque como bien dije es de origen idiopático, pero también hay otro tipo de suposiciones. Dice que también puede deberse a una infección por un virus o agentes que se van a encontrar en el medio ambiente. Los síntomas que van a presentar las personas generalmente son el dolor o inflamación
tanto de las articulaciones como los músculos. Van a presentar una alta temperatura, el sarpullido enrojecido, que es lo más característico de esta enfermedad y que generalmente en la cara se puede apreciar como una forma de mariposa enrojecida. Ya va a haber una pérdida del cabello, dedos pálidos o morados, entre otras características. Tenemos el lupus cutáneo. Esta enfermedad también es de origen idiopático y se produce por una afectación en el sistema inmunitario, ¿ya? Es decir, que es autoinmune. Esta también es llamada lupus discoide, ya que solamente ataca a la piel, como se aprecia en las imágenes. Afecta principalmente a personas de entre 20 y 40 años de edad, siendo más frecuentes en las mujeres. Los principales síntomas son los sarpullidos que se van a presentar en la piel y que inclusive pueden aparecer úlceras en el cuero cabelludo, la cara y en ocasiones en otras partes del cuerpo. En segundo lugar encontramos el lupus inducidos por medicamentos. Tal como lo dice su nombre, es un trastorno autoinmunitario que se va a deber por una reacción alérgica a algún tipo de medicamento que consuma. El medicamento tiene que haber sido consumido de 3 a 6 meses. ¿Ya? Los síntomas que se van a presentar son fiebre, dolor articular, inflamación articular, erupción cutánea, como se aprecia en las imágenes. Y los medicamentos que principalmente van a provocar este tipo de lupus son la isoniazida, hidralazina y procainamida, entre otros. Luego encontramos el lupus eritematoso sistémico, ya más conocido como LES. Este es un trastorno inflamatorio crónico autoinmune, ¿ya? Su etiología es de origen idiopático, pero también hay estudios que indican que podría deberse a un problema genético o por exposición al medio ambiente. También se dice que los estrógenos y las píldoras anticonceptivas pueden acelerar que se pueda producir un tipo de lupus o que se pueda producir el LES. Y dentro de los medicamentos que también lo pueden producir están la hidrasalina, la fenitoína, entre otras, como se pueden encontrar en este costado. Y en la imagen se pueden apreciar, ¿cierto?, los diferentes órganos y sistemas que se van a ver afectados y cuáles son las características que van a presentar al verse afectados. Bueno, dentro de las complicaciones que se van a producir por la enfermedad de lupus, tenemos la glomerulonefritis por lupus y la endocarditis. La primera, esta se deben a depósitos de anticuerpos que se van a generar dentro de los glomérulos de los riñones, lo que va a traer como consecuencia una insuficiencia renal y que por ende se va a necesitar realizar una diálisis o un trasplante de riñón. Y en la endocarditis son deposiciones de anticuerpos que se van a dar tanto a nivel de la válvula mitral como a nivel de la válvula tricúspide y que puede haber una insuficiencia valvular asociada. Bueno, como conclusión grupal, generalmente cuando escuchamos la palabra colágeno pensamos en el tema de la cosmética, en tratamientos estéticos, pero después de esta presentación sabemos que el colágeno va a constituir una sustancia natural, ya que es generada por nuestro propio organismo y tiene un papel fundamental para el mantenimiento ya sea de los tejidos de nuestro cuerpo. Relacionándolo un poco con la fonoaudiología, cuando presentamos una alteración del colágeno, una de las alteraciones que podemos encontrar son las alteraciones en los pliegues vocales o las cuerdas vocales, ya que estas principalmente están formadas por fibras de colágeno, ¿ya? También presentan fibras de elastina, que son fibras elásticas, ¿ya? Y al tener una baja de esta proteína,
va a provocar que haya menos contacto entre los pliegues vocales, por lo que va a salir el aire más fácil y a la larga va a provocar una disfonía. Y desde ese punto de vista podemos relacionarlo con nuestra carrera. Acá en la imagen, por ejemplo, se ven las cuerdas vocales normales, con la cantidad correcta de colágeno y las fibras elásticas. Acá vemos que tiene que generarse una mayor presión subglótica para que pueda separar las cuerdas vocales y se produzca la fonación. En cambio, en esta imagen de la derecha hay una disminución de la cantidad de colágeno y de la fibra elástica, por lo que se necesita una menor presión subglótica para que pueda circular el aire, la cual, al ser muy poca la resistencia que pone al aire, va a provocar una voz soplada. Y eso es lo que a la larga generaría la disfonía. Y como conclusión personal, es de real importancia tener conocimientos básicos sobre las enfermedades o patologías que se puedan presentar en nuestro cuerpo, independientemente si son tratables por el fonoaudiólogo o no, ya que con ello podríamos tener indicios sobre qué alteraciones o cómo poder ayudar a las personas en caso de enfrentarnos a una situación o a un usuario que llegue a nosotros y tenga algunos problemas relacionados a las mismas patologías que estamos viendo en las clases. Bueno, por mi parte puedo decir que es apropiado conocer qué pasa con la elastina y el colágeno, cómo esta va variando al pasar los años y también cómo puede verse afectada por las diferentes patologías que en su efecto el mismo colágeno puede producir. Desde el punto de vista de la fonoaudiología o asociándolo directamente a nuestra carrera, puedo decir que el conocer más sobre estas proteínas nos pueden dar indicios o ayudar a cómo podremos trabajar, por ejemplo, cuando realicemos terapia miofuncional orofacial, ya que, como bien se sabe, esta es una de las áreas que el fonoaudiólogo hoy en día está comenzando a trabajar y que cada vez está pegando más fuerte, y que, como su nombre lo dice, tiene que ver con los aspectos faciales y cómo se encuentra la musculatura de esto, cómo están trabajando estas estructuras y cómo también un déficit del colágeno y la elastina pueden afectar al funcionamiento de estas estructuras. Por ende, el trabajo que debamos realizar va enfocado por esa área. A continuación se presenta la bibliografía de donde se extrajeron todas las diapositivas, toda la información que estas presentan. Y gracias por su atención.